Doctor Juan Ramón Alegre, un tema que en Corrientes se viene discutiendo hace algún tiempo y que vale la pena intentar entender, tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal de la provincia. ¿Cómo empieza esa historia y dónde estamos parados hoy? Bueno, es una historia que comienza en el 2004, mejor dicho, antes, porque el sistema procesal penal vigente en nuestra provincia data de 1971. O sea, imagínense, desde esa época a hoy, la sociedad, la convivencia ha, diríamos, mutado fundamentalmente y provoca los propios, diríamos, sinsabores de ver que no funciona. Entonces, a partir de esa impronta, hemos analizado las estadísticas de los delitos cometidos dentro de la provincia y veíamos que efectivamente había un alto índice de impunidad, diríamos, de causas no resueltas. A partir de ahí, NECI Corrientes elabora un proyecto de Código Procesal Penal que presenta al Superior Tribunal y el Superior Tribunal presenta a la legislatura provincial y, lógicamente, a las instituciones comprometidas con el proceso penal. Es decir, data del 2004. Hoy, ¿cómo estamos? De nuevo, se reformula la presentación en la Cámara de Senadores, donde obtiene media sanción y de la Cámara de Senadores pasa a la Cámara de Diputados. Hoy estaría en comisiones de la Cámara de Diputados. Diera la sensación de que en algún momento estaba todo suficientemente consensuado como para que se produzca finalmente la sanción de esa reforma. Me estoy refiriendo al año pasado. De pronto nos encontramos con que eso no prosperó y hubo como una especie de tropiezo, de dilación. ¿Usted tiene confianza en que en esta oportunidad esas cuestiones que parecían más políticas que técnicas puedan ser superadas? Bueno, yo siempre tengo la esperanza de que todo dirigente político pretende proyectar su accionar al futuro. Es decir, la reforma del Código Procesal Penal implica una apuesta al futuro. Es decir, las cosas tal cual se presentan hoy en la realidad no van a ser ya inmediatamente cambiadas. Es decir, la acción se debe proyectar al futuro. Entonces yo pienso que sí, que en esta oportunidad sí va a haber posibilidades de que ese código, ese proyecto de código sea verdaderamente sancionado. ¿Por qué? Porque hay un reclamo profundo y serio de la cuestión. Es decir, este no es un problema de sectores políticos, ni de sectores económicos, ni de otro tipo de intereses. Acá está en juego el interés de la sociedad, la tranquilidad de la sociedad. La sociedad que no tiene paz, que no tiene orden, que no tiene confianza en su estructura de, diríamos, convivencia, es una sociedad que no se puede proyectar. La gente está preocupada por el tema de la inseguridad y muchas veces le ha pedido a la dirigencia política que modifique las leyes, las normas para que realmente los que delinquen tengan que cumplir sus penas, para que finalmente se dé esta cuestión que tanto se escucha, ¿no?, de que exista justicia. ¿Existe vinculación directa entre el fenómeno de la inseguridad y lo que eventualmente puede significar la reforma del Código Procesal Penal de la provincia? Mire, en realidad el tema de la inseguridad es complejo. Abordarlo exclusivamente desde la formulación de una ley sería verdaderamente muy egoísta y sin chances de éxito. El problema de la seguridad e inseguridad es una especie compleja de formulación de un estado de cosas. Sin remontarnos hacia mucho tiempo atrás, diríamos que uno podía dejar su automóvil sin seguros, su casa sin reja, es decir, había como una especie de respeto hacia los demás, hacia la propiedad del tercero. Y en esto traigo a colación un ejemplo practiquísimo de un albañil mío, ¿no?, que estábamos construyendo, y me dice, y sí, doctor, usted sabe que ahora cambiaron los valores en la familia. Yo tengo, dice, un vecino, que un hijo menor le trae un martillo y le dice, papá, mira, encontré. Y el padre le dice, ¿dónde encontraste? Mi hijo, vamos a buscar a ver si no hay más. Y este buen hombre me dice, mire, eso si a mí me hubiera ocurrido, mi padre me hubiera dicho, eso no es tuyo, andá y dejá donde encontraste, porque no te pertenece. Entonces, hablar de la inseguridad
o de la seguridad y vincularlo exclusivamente respecto de un Código Procesal Penal, diríamos, no cabe, diríamos, en la magnitud del problema. Pero es uno de los aspectos, y me voy a referir específicamente a esto, que trae una especie de tranquilidad en la sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros sentimos seguridad? Cuando nuestras instituciones funcionan adecuadamente. Sabemos que la policía actúa adecuadamente, sabemos que la justicia actúa adecuadamente, sabemos que las cárceles cumplen con sus funciones adecuadamente, entonces tenemos una sensación de seguridad de ejemplo. Entonces hay un ejemplo que cunde y que al ciudadano lo deja tranquilo, independientemente que después pueda o no sufrir algún ataque en su propiedad, ¿no es cierto?, o en su integridad física, pero tiene esa sensación de seguridad de que puede confiar en las instituciones. Para dejarlo en claro y para que quede también a la comunidad, digamos, alguna cuota de transmisión de información y conocimiento en esto, hay que diferenciar entre este Código Procesal Penal provincial y lo que son, en definitiva, las penas que se imponen en un marco más federal, ¿no? Desde un Código Penal argentino, claro, que en realidad es el que dispone el tamaño y la magnitud de las penas. Claro, el tema es, como le decía, es complejo, porque en realidad el Código Penal corresponde a la esfera de la nación y sea agravar o atenuar, sabemos bien que hay un proyecto que pretende reformar en forma íntegra el Código Penal, es una política que se imparte desde el Estado a través de la legislatura nacional, lógicamente, que representa al pueblo en la totalidad de la Argentina. El sistema procesal penal es provincial por una cuestión de autonomía provincial. Pero, ¿qué sucede? En este esquema provincial, lo que se ha tomado en cuenta es la realidad de la provincia. Es decir, sabemos que en nuestra provincia existe un alto índice de hechos delictivos que no llegan a una conclusión definitiva. Y estaríamos hablando de un porcentaje muy elevado, hasta le diría que podríamos hablar de un 90 y pico % de hechos delictivos que no llegan a conclusión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar las alternativas que nos permitan a nosotros dar respuesta a esos hechos delictivos. Porque si bien es cierto, el sistema selecciona hechos graves, pero el resto de los hechos son hechos delictivos. Es decir, el hurto de una garrafa, una lesión leve, una amenaza, y son delitos leves, pero son delitos. O sea, la propuesta que nosotros hacemos con esta reforma al Código Procesal es que estos hechos tienen medios alternativos de resolución de conflictos. Y los hechos verdaderamente graves son los que van a ocupar el tiempo y el esfuerzo de los órganos del Estado. Pero además, la eficacia, es decir, lo que corresponde acá es que se cometa un delito y a ese delito se le encuentre la solución definitiva. Acá nosotros, perdón, y completo la idea, tenemos tiempo de duración de procesos que se vuelven interminables, son 2, 3, 4 años. O sea, ¿cómo podemos pretender que una sociedad se encuentre tranquila si en un arrebato cometido hace 5 años no tiene sentencia definitiva? ¿Piensa que la reforma más importante, más significativa, pasará por la cuestión de la celeridad de los plazos, por encontrar esos tiempos adecuados que tal vez la legislación actual no contempla con suficiente contundencia? ¿Piensa que por allí vendrá, digamos, el mayor impacto en la sociedad? Sí, yo pienso que sí, porque fíjense, le doy nada más que una porción de la realidad. El delincuente es tomado en flagrancia, por decirlo así, en el momento a cometer el delito o en el momento mismo de cometimiento o posteriormente a ello. La policía actúa, lo aprende, pero la sentencia que define el hecho recién llega a los 5 o 6 años, si no es un delito grave. Entonces, ¿qué es lo que pretende este sistema? El procedimiento en flagrancia, el juzgamiento de esos hechos mediante mecanismos rápidos. O sea, fíjense cómo cambia esto, ¿no? Con este proyecto de Código Procesal, la flagrancia es aprendida en el momento mismo del hecho. Y en ese momento se documentan las pruebas.
O sea, se reúnen las pruebas en ese momento y esas pruebas en 15 días formula el juicio que le da sentencia definitiva en un tiempo no mayor a 60 días. Entonces el ciudadano, el vecino, que vio que ese hecho ocurrió y que a los 60 días tiene una sentencia que define eso, iba a tener confianza en su sistema. Además, yo le pregunto, en un hecho en flagrancia, ¿qué vamos a investigar si está con las manos en la masa? Yo pienso que eso es elemental. No podemos discutir la conveniencia o no de eso. Si nosotros lo tomamos al delincuente, a presunto autor del hecho, en el momento mismo que está cometiendo el hecho, ¿y qué vamos a investigar? Si el hecho está cometido y él es el responsable. Doctor Juan Ramón Alegre, vamos a tener seguramente otra oportunidad para meternos en temas que también son interesantes, como por ejemplo el juicio por jurado. Nos faltará ocasión para que lo intentemos. El tema realmente es apasionante y merece ser analizado desde la perspectiva de la gente, no solamente desde la óptica técnica y académica, sino también del impacto que tiene en la sociedad. Así que nosotros más que agradecidos con esta oportunidad. No, al contrario, yo pienso que eso es una deuda pendiente que nos debemos. Es decir, uno de pronto dice juicio por jurado y piensa que estamos hablando de una situación que no es posible, y sin embargo sabemos que en nuestra república existe juicio por jurado, funciona adecuadamente. Justamente mañana viajo a Córdoba a la reunión de profesores de Derecho Procesal Penal y vamos a ir a un juicio por jurado que hace 15 años que está en Córdoba. O sea, fíjense que no, entonces no es una cuestión que es una formulación académica. Le agradecemos mucho nuevamente y insisto, nos faltará ocasión para que profundicemos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Hasta luego.